Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Héctor, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar del mercado de fichajes, no en específico de los fichajes de este mercado de verano 2016, sino vamos a hablar de lo siguiente. A día de hoy no se ha confirmado la venta de Paul Pogba de la Juventus al Manchester United, pero se habla de un precio que podría llegar a los 120 millones de euros, un récord mundial en la historia del fútbol. Lo que sí está confirmado ya es el fichaje de Gonzalo Higuaín, que pasa del Napoli a la Juventus por 90 millones de euros, lo cual también es una cifra estratosférica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de las cifras estratosféricas, ¿no? Hay mucha gente que ahorita dice que el fútbol ya es una locura, que está inflado, que los jugadores están infladísimos, que el mercado está exagerado. Hoy vamos a ver si realmente el mercado está exagerado o si hay una lógica detrás de estas cantidades que se pagan. Ricardo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo de Gonzalo Higuaín, lo de Paul Pogba? Pues, por ejemplo, Gonzalo Higuaín, además de ser un golpe mediático por la cantidad que se pagó por él, además fue un golpe en la mesa de la Juventus al Napoli, ya que son rivales eternos, entonces también fue como te voy a quitar una figura y si quieres tanto dinero ahí está, y te quito a la figura del torneo anterior. Y también la cifra que se manejó, pues no sé si el jugador lo vale, pero también le va a traer muchísimos beneficios a la Juventus, que va en busca de la Champions, porque la Liga prácticamente la gana con total facilidad, entonces creo que va más por una apuesta de la Champions. Y de Pogba, pues es un jugador joven que es una cifra realmente alta, pero no sé si la cancha lo va a rendir igual, o si los directivos vieron más allá de que complemente un juego o que traiga más aficionados, ya que es un jugador que realmente llama la atención por las cosas estrafalarias que hace dentro y fuera de la cancha. Entonces creo que por ahí también va ese tipo de fichajes. Que en los últimos años los fichajes bomba rara vez es un fichaje que tú dices es la pieza que le hace falta al equipo, ¿no? Por ejemplo, el de Gareth Bale, 100 millones de euros. Gareth Bale difícilmente era la pieza que le hacía falta al Real Madrid, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar ahorita de cuál debe ser la lógica detrás de un fichaje de 100 millones de euros. En mi particular opinión, hay tres factores que son los más importantes para decidir como directivo si tú vas a pagar cierta cantidad por un jugador. Y el primero de esos es si el jugador lo vale. Pocos son los jugadores que valen lo que cuestan. ¿A qué nos referimos? El costo de un jugador es en lo que está tasado, lo que tú tienes que pagar. El costo de Gonzalo Higuaín fueron 90 millones de euros. Y luego está el valor de los jugadores. Hay futbolistas que valen más o que valen menos de lo que cuestan. Por ejemplo, en mi opinión, Gonzalo Higuaín es un jugador que vale mucho menos de los 90 millones que se pagan por él. Entonces, en eso te tienes que fijar tú en primera, si el jugador vale lo que cuesta. Sí, pues también si vamos a Gareth Bale, los 100 millones de momento a todos nos sorprendía que ese jugador que realmente había brillado poco en el Tottenham, o sea, no era un escaparate mundial que siempre se reconocía el Tottenham por eso, llegó al Madrid con esa cifra que todos asustó, pero después el tiempo fue hablando de la mercadotecnia, del rendimiento en el campo, le fue dando el valor, que es lo que mencionas, a este jugador, y llegó a emparejar un poco las cosas sin llegar a todavía convencer a la afición madridista, ¿no? Exacto. También, por otro lado, hay futbolistas que valen mucho más de lo que cuestan. Caso Toni Kroos. Toni Kroos le costó al Real Madrid 25 millones de euros y creo que todos estamos de acuerdo que es un jugador que juega muchísimo más, le aporta muchísimo más al equipo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, en mi opinión, que hay que considerar para fichar a un jugador es lo que le aporta al equipo. Ya hablamos del valor del futbolista, pero también hay veces, en mi opinión, que es justificado pagar más que el valor del futbolista si lo que te va a dar lo vale, lo reditúa. Me acuerdo, por ejemplo, del Bayern Múnich con Javi Martínez. Paga 36 millones de euros por Javi Martínez. En mi opinión, pagó mucho más de lo que valía el jugador, pero era la pieza que le faltaba al Bayern Múnich. Recordemos que una temporada después termina ganando Liga, Copa y Champions, y Javi Martínez fue pieza fundamental de ese éxito. Entonces, se puede pagar más de lo que vale el jugador si lo que le da a tu equipo es algo que necesitas y es algo importante. Exactamente, con Javi Martínez además es un jugador plurifuncional que te servía de defensa central, de contención, entonces era esa pieza que le daba al equipo una salida diferente, que era lo que buscaba Pep Guardiola en ese momento, ¿no? También yo creo que viene más por esta parte de las posiciones, lo que se paga por el jugador igual y no son tan extravagantes o no se ven tantos reflectores sobre ellos, caso que mencionaste Toni Kroos, pues igual y se paga 25 millones y por Bale 100 por el escaparate que tienen desde la posición, ¿no?
pero también el aporte al equipo es distinto y te sirve mucho más, como en su tiempo Makelele igual y no valía muy poco, pero lo que le daba ese Madrid era un equilibrio perfecto. Entonces pues la posición creo que afecta bastante estos precios. Y la posición, como dices, los rasgos de la personalidad, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que no está mal tomar en cuenta la mercadotecnia de un jugador, no está mal tomar en cuenta cuántas playeras vas a vender, porque los futbolistas carismáticos te hacen afición, eso es cierto, y también a todo mundo le sirve vender playeras. Pero creo que no debe ser el factor principal, eso sí me queda clarísimo, la mercadotecnia. El factor principal debe ser el deportivo, ¿no? Los que estamos hablando aquí, que llevamos el valor del futbolista y lo que te va a dar. La mercadotecnia puede ayudar, puede quizá inclinar la balanza entre un futbolista y otro, pero creo que no debe ser el factor decisivo. No debería, pero creo que es el factor decisivo para muchas compras. Ahí tenemos David Beckham en el Madrid, igual y no era nada necesario, pero cuántas playeras no vendió, se hicieron giras en Asia que vendía 1000 playeras y las mujeres que ni les gustaba el fútbol iban y veían al Real Madrid solo por David Beckham. Creo que al final sí decide el valor del fichaje y si prefieres un jugador sobre otro, esa cuestión, y se aísla lo deportivo como lo hemos visto en casos anteriores. Sí, de acuerdo. Y bueno, el tercer punto para definir si vas a pagar cierta cantidad por un jugador es muy sencillo, quizá sea el definitivo, es el dinero. ¿Tienes la lana o no tienes la lana? Para un jugador, por ejemplo, volviendo al caso Gareth Bale, 100 millones de euros a lo mejor es demasiado por el jugador, a lo mejor no necesitas al jugador, pero a fin de cuentas, si tienes el dinero, lo puedes hacer. Yo estoy totalmente en contra de los directivos que gastan dinero que no tienen, que se endeudan, porque esa es una estrategia que a la larga lleva al equipo a la bancarrota, cosa que puede suceder, ya lo vimos con el Rangers que quebró hace unos años. Muchos directivos se la juegan, por así decirlo, pensando que un jugador lo compran barato y lo van a poder vender carísimo. Pero esa es una estrategia que yo no usaría si no tengo el dinero. No tienes el dinero para comprar a un futbolista, espérate, déjalo pasar, ni modo, porque endeudarte no es, repito, no es una buena estrategia, lleva mucho riesgo y hay futbolistas que aunque piensas que los puedes vender caros, pero el fútbol tiene muchos riesgos. A lo mejor el futbolista se lesiona, a lo mejor le gusta mucho la fiesta, a lo mejor simple y sencillamente no crece a hacer lo que tú esperabas. Y si lo compraste con dinero que no tenías, pues bueno, luego no vas a tener para pagar las cuentas y los equipos se van a pique. Entonces, bueno, ese es el tercer punto, ¿cómo lo ves? Yo agregaría algo más a lo que comentas. Otro punto sería, ¿qué me va a aportar con el dinero que estoy pagando por él? Eso sería jugadores a largo plazo, pon tú jóvenes de 18, 20 años, los cuales igual pagas cantidades que no imaginarías, como 25, 30 millones, que nadie los conoce, pero vas por un plan a futuro. Igual es un riesgo que tomarían algunos equipos, por decirlo así, a ser un jugador de ese equipo, o sea, de atraer un joven y que se haga jugador de años en ese equipo y que realmente rinde y te traiga dividendos en un futuro, no tanto a un plazo corto. Eso es como lo que te iba a decir, es como una adendum, ¿no? a la primera regla. ¿Qué te va a dar el jugador? Hay equipos que lo ven no solamente ahorita, sino qué es lo que piensan que les va a ir dando a futuro, ¿no? Ahí me parece que tiene que haber un trabajo, tiene que ir de la mano el tema deportivo con el tema financiero, tienen que hablar el director deportivo con el presidente del equipo. Sí, exactamente, ya también vemos para mí algo arriesgado fue el fichaje de Neymar con el Barça, que hasta ahorita no sé cuánto cuesta, si alguien sabe que nos informe, por favor. No sabemos las cifras. Pero sería como, apostó por un brasileño que era joven, que se sabía que le gustaba la fiesta, siempre aparecía en sociales también, pero a final de cuentas les ha rendido lo que haya pagado por él. Porque muchos brasileños han llegado jóvenes igual y se han perdido en la fiesta o de repente los ha rebasado el medio en el que estaban. Entonces fue algo arriesgado, pero a final de cuentas hasta ahorita ha dado buenos resultados para el equipo. Bueno, ya vimos los factores de decisión para comprar a un jugador, para pagar cierta cantidad por un jugador. Ahora vamos a ver, eso no es lo único que ha influido y que ha creado este mercado de fútbol de precios tan altos. Vamos a ver por qué están los precios de los futbolistas llegando, sobrepasando ya los 100 millones de euros. ¿Por qué? ¿Tú tienes una idea de eso? Sí, pues creo que el mercado de China o mercados asiáticos han influido mucho en este tema, porque hoy también compites con bombazos de repente 70 millones por jugadores medianos como en su momento Jackson Martínez, o creo que por poner un ejemplo que no ha sucedido, pero si hubieran apostado por Higuaín y le hubieran dicho, mira, toma 70 millones por Higuaín, la Juve tenía que competir ante eso y pagar hoy los 90, porque ya tiene un competidor fuerte que son equipos chinos, ¿no? No solo equipos chinos, por ejemplo, en Estados Unidos también, aunque no se paguen esos bombazos, pero los salarios son muy, muy altos para las estrellas europeas.
Entonces también creo que son mercados que generan competencia. Yo creo que no te tienes que ir tan lejos como a China o Estados Unidos. La misma competencia que hay allá en el fútbol europeo es brutal. El fútbol está, lo decíamos en el programa pasado, está en crecimiento, el mercado es ya enorme, los premios económicos son altísimos. Ganar la Champions te representa muchísimo dinero, te representan fans, ganar la Liga, ganar la Copa. Ya hay una competencia tremenda en el mundo del fútbol, por eso ya todos los equipos quieren tener al próximo Balón de Oro, quieren tener una plantilla que pueda ganar la Champions, quieren tener una plantilla que pueda ganar el trébol. Esa competencia ha hecho que se paguen también ya cantidades. Tú dices, a ver, este jugador me puede ayudar a ganar la Champions, sale, ahí van 80 millones por él. Entonces yo creo que la misma competencia tan fuerte que hay ya en el fútbol europeo, y si eso le sumas, como dices, países como Qatar, como China, como Estados Unidos, que buscan buenos jugadores, pues bueno, creo que eso ha hecho que se paguen hoy cantidades estratosféricas en el mundo del fútbol. Yo, te repito, no lo veo mal. Yo creo que ya mencionamos los factores, y si se cumplen esos factores se puede pagar esas cantidades. Yo no creo que esto sea el final, no creo que el récord de Pogba, si se concreta el récord de Pogba, se quede mucho tiempo. Yo creo que vamos a seguir viendo aumento en los precios de jugadores. Quizá en unos años vemos un jugador de 200 millones de euros. Exactamente, también con la idea, algunos equipos europeos, de hacer tu plantilla espectacular para el espectador, simplemente, o sea, para llamar la atención y decir, mira, yo tengo el mejor plantel. Es una competencia también por arrastrar fans, por arrastrar medios, y que vean como quién tiene el mejor y quién es más espectacular fuera del campo y también dentro del mismo, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, hasta aquí llegamos con los fichajes. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema que queríamos mencionar, ya se anunció que la Profeco va a investigar a Chivas TV por las fallas en sus servicios. Lo dijimos nosotros hace un mes, no eran enchiladas transmitir partidos de fútbol en vivo por televisión. Y bueno, pues ahí está cumpliéndose ya una de nuestras críticas a Chivas TV, ¿no? Gracias por acompañarnos. Ricardo, gracias. Un gusto, hasta luego. Amigo, saludos, buena semana.